Bienvenidos una vez más, estamos aquí con el canal de difusión de contenido artístico y cultural con el cual busco promover y poder comunicarles a ustedes los conocimientos que yo vaya adquiriendo a lo largo por medio de lecturas y por cosas que a mí me gustan. Pues estamos con la segunda parte de lo que viene siendo el análisis del libro de fotomontaje. Dejaré en una etiqueta el enlace a la primer video por si no lo han visto, por si quieren verlo y por si quieren saber un poco más, ¿no? Pues el video de hoy va a ser un poco concreto, ya que el capítulo es en sí muy largo, pero los tópicos más importantes de este capítulo son el movimiento dadaísta que existió en Berlín y el movimiento de los constructivistas rusos. Ahorita vamos a entrar y van a darse cuenta de cosas muy interesantes y bueno, son extractos del libro, así que comencemos con el video. Y bueno, ya para entrar vamos a describir un poco lo que es el movimiento dadaísta que ocurrió en Berlín, que lo voy a explicar. Que los manifiestos dadaístas de Berlín y su naturaleza política fue un grupo muy importante de artistas que publicaron su manifiesto en el que, entre otras cosas, dejaron en claro la esencia del movimiento y específicamente del Dada, que el dadaísmo proviene, o sea, la palabra dadaísmo proviene del Dada que hacen los bebés, que es como una forma de generar como una crítica social por medio de lo absurdo o lo que aparentemente no tiene sentido, pero veremos que sus trabajos gozan de buenas composiciones y que también son muy importantes y que siguen siendo importantes para el día de hoy, ya que las propuestas innovadoras que ellos hicieron fueron propuestas que se salían un poco de la esencia, ¿no? Entonces son todos estos movimientos lo que más adelante nos llevaría a nosotros como artistas y a la mayoría de personas a desarrollar lo que se conoce como el arte conceptual o también lo que viene siendo el arte contemporáneo, ¿no? Ya puede ser el land art, el arte conceptual, el arte minimalista, el arte performance, ¿sí? Que busca de una manera u otra romper con lo establecido, directamente lo que se considera arte y también de las formas de ser arte, ¿no? Entonces, pues yo considero ya desde mi punto un poco más personal que el movimiento dadaísta es un movimiento muy expresivo, pero también es un movimiento muy, ¿cómo decirlo? Muy libre, porque no se sigue como en base a como una regla muy en específico, ya que en ese manifiesto que les menciono, que es donde pues, dieron a conocer su movimiento, este movimiento político, social, artístico, dieron a conocer que si tú estabas en contra del manifiesto, estaba siendo dadaísta. Y interpretándolo podemos darnos la idea de que, pues, como el dadaísta va en contra de las reglas, va en contra de las normas, va en contra de lo que se considera estético, de lo que se considera, pues, más claro, pues como lo estamos viendo de que prácticamente no está siguiendo una estructura. Entonces, la misma acción de rechazar el manifiesto que se planteó ya te está convirtiendo en un dadaísta, porque vas en contra, vas en tangente, vas buscando otros medios que no necesariamente son algo ya establecido, ¿no? Que es lo que buscaban los dadaístas. Entonces es súper interesante y si quieren seguir investigando, se los recomiendo que investiguen mucho este grupo de artistas, al igual que investiguen en general muchas cosas sobre historia del arte, ya que es muy importante y es muy interesante ver por las fechas y ver en qué periodos y por qué se hacía esto, ¿no? Que vamos a ir viéndolo. Entre este movimiento dadaísta de Berlín hay unos participantes muy importantes que me gustaría presentarlos. Ah, claro, un disclaimer, por así decirlo, antes de comenzar. Estoy probando algunas cosas de YouTube y estoy aprendiendo a hacer unas cosas, así que hoy vamos a estar experimentando con las imágenes a un lado. Vamos a estar poniendo a un lado y van a ir apareciendo conforme yo voy hablando y conforme vayan haciendo. Entonces, pero todo va a tener una relación con respecto a lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, habían unas personas muy importantes, unas personas muy destacadas en este movimiento que fueron un impacto, fueron impactantes y las cuales también tenían una forma muy única, muy extravagante, por así decirlo, de desarrollar sus propuestas, ¿no? Entre estos estaba Raúl Hassmann,
que es un dadaísta experimental que empleó la técnica del collage, las acciones, las poesías sonoras, el denominado creador del fotomontaje, que ya veremos que esto es un tema bastante polémico porque la mayoría de las personas piensan o en ese periodo se adueñaban del término de creadores de esta técnica, cuando ya hemos visto en la introducción que en verdad ellos no fueron creadores, sino que ellos fueron, como por así decirlo, los que asentaron verdaderamente lo que significa hacer el fotomontaje, pero no son los creadores. Pero pues estaremos viendo a lo largo de todo esto que se han autodenominado y autoimpuesto este término de que son los creadores y todo eso. Y él acostumbró a trabajar demasiado o trabajó con Hannah Hutch, ¿sí? También tenemos a Hannah Hutch, que es una artista dadaísta que trabajó la técnica del fotomontaje con intenciones plásticas. Entonces aquí ya podemos ver cómo estos dos artistas, que son parecidos en el aspecto de que comparten la misma corriente y probablemente los mismos intereses, pues son los que trabajaban de manera conjunta para crear sus propuestas, que es muy importante mencionar que estas propuestas eran en su mayoría unas propuestas de crítica en lo que viene siendo el, como por así decirlo, el hombre en un aspecto humano, pero que está siendo este aspecto humano ya antes mencionado desplazado por la tecnología y también por la crítica social que se hace, porque la mayoría de los dadaístas estaban en contra de regímenes muy autoritarios. De hecho, la mayoría de ellos, o la mayoría de los dadaístas, apoyaban fervientemente las políticas comunistas, las políticas sociales, y detestaban esta burguesía y detestaban esta forma de sociedad, ¿no? Entonces ellos buscaban siempre esta forma diferente de plantear argumentos y propuestas que causaran un impacto visual, un impacto social, pues muy fuerte, y que te hacían reflexionar por medio de lo absurdo, por medio de las cosas que aparentemente podrían decir no tiene sentido, te hacen reflexionar entre lo que viene siendo el consumismo, entre lo que viene siendo este aspecto tecnológico, la revolución tecnológica, que pues la tecnología no es las computadoras y eso, no. La tecnología es todo eso que evoluciona o que cambia la sociedad en determinado momento. Entonces, en base a sus tecnologías por las cuales ellos estaban atravesando, era en base a las críticas que ellos estaban realizando, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ellos hacían, más o menos. Y bueno, otros artistas importantes que fueron los más relevantes fue George Grosz, que es un pintor, o sea, primero fue un pintor que se comprometió ideológicamente y que era un gran agitador que usaba el arte como arma en contra Alemania. Trabajó a la par con John Herzfeld, con el cual vamos a ver que ellos igual compartían los mismos pensamientos y como ellos mencionan, ellos, por ejemplo, por un lado, los anteriores que ya mencioné que tenían estas otras propuestas sociales, estos dos artistas en particular estaban en contra del régimen nazi y de la forma de pensar de estos. De hecho, ellos hicieron una crítica en una propuesta en las cuales planteaban de que, bueno, ya se acabó la mantequilla, es hora de comer hierro, porque era como una crítica a una frase que se dijo en este régimen de que, bueno, no importa que se gaste la mantequilla o la comida, porque la forma de una sociedad fuerte es una sociedad que crezca y se alimente de hierro puro. O sea, de más o menos así era la frase. Entonces hace esta crítica poniendo como un fotomontaje en el que una familia está comiendo, pero pues no hay comida y en lugar de eso hay artículos como mecánicos, artículos de hierro y esta familia está como comiendo, ¿no? Entonces es como esa crítica de, bueno, sí, no importa que se gaste la comida, ¿no? Pues claro, todos podemos agarrar ahorita en estos momentos y ponernos a comer este material, ¿no? Porque como tú dices, que para que sea una sociedad fuerte, cuando vemos que es una problemática. Y también era, como digo, un agitador antinazi, y estos dos artistas muy importantes porque iban siempre en contra y hacían fotomontajes donde ponían en ridículo al Führer, donde ponían en ridículo a la ideología misma y jugaba con el ego, ¿no? Como
que en ciertas propuestas hacía ver a Hitler más pequeño, como pues alguien que tiene el ego muy grande pero que en verdad no es nada, y estaba como a la par de las fuerzas aliadas que estaban gigantes y las cuales hacían este juego, o cómo se descontextualizaba Hitler sacándolo de su autoridad, ¿no? Y se le hacía ver como un líder que no era un líder, simplemente era como un niño que hacía berrinches. Y de misma forma igual jugaron bastante con un arte impactante, porque las propuestas que ellos a veces hacían utilizaban a veces pues situaciones, por así decirlo, no lo voy a decir porque me pueden censurar por cuestiones de políticas de YouTube, pero usaban a personas que ya pues habían pasado a mejor vida en una situación donde había sido, pues por así decirlo, con violencia, y usaban para hacer esa crítica, ese impacto de decir, bueno, si estamos en tiempo de paz y no pasa nada, si aquí estamos a salvo, bla, 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 y si las cosas y esos regímenes son los correctos, ¿por qué ocurren esto? Y a la tal hora del día, no en cualquier hora, en horas que se supone que son horas de pues normales, en el día, en el mediodía, en la tarde, o sea, ni siquiera llegaban a horas tardes o en la noche para que ocurriera. Y cómo hacían esta crítica, ya que también las noticieros y todos estos medios estaban de cierta forma pues un poco manipulados por estos tipos de política, ¿no? Entonces estos dos siempre eran agitadores y alborotadores en este aspecto, siempre publicando su pensamiento de forma dadaísta, y también de manera interesante. La mayor parte del fotomontaje de los dadaístas es en gran parte, como digo, es lo que viene siendo pues esto, la crítica política, cómo satirizaban a los líderes, y no solo a los nazis, porque también se metieron con otros líderes, a los hombres más poderosos, y lo absurdo de la sociedad, más que nada, ¿no? Entonces, pues esos eran los artistas. Y hay algo muy interesante que quiero mencionar, que es del libro, que es que hubo un choque de fechas en la creación de este movimiento. Como digo, o sea, todos se adjudican la creación del fotomontaje, pero aquí vamos a ver igual que hubieron problemas con lo que es el dadaísmo y cómo aplicaron el dadaísmo en el fotomontaje. Porque una cosa es que hayan creado el fotomontaje y otra cosa es que hayan creado el dadaísmo en el fotomontaje. Bueno, entre estos tenemos que George Gross escribió lo siguiente mucho antes de que pues se plantea, ¿no? Mucho antes de que sacara un artículo en Photo Eye, que es una revista de esa época, me parece. Él escribió que en 1915 Herfield y él ya habían realizado interesantes experimentos de fotoencolado montaje. En ese momento fundados la empresa Gross y Herfield, como digo, eran artistas que trabajaban de manera conjunta. Bueno, aquí dice, ¿no? A sus palabras, yo inventé el término Monsieur para Herfield, quien siempre iba vestido con un viejo traje azul y cuya tarea era en nuestra aventura común era lo más parecido a montar, ¿no? Entonces aquí ya vemos igual, ¿no? Montar con montaje y cómo pues, van jugando con todo esto para que luego sea como fotomontaje. Ya que también los dadaístas usaron mucho el collage, ¿sí? El collage, y también intervinieron de manera pictórica fotos, haciendo otro tipo de fotomontaje un poco más pictórico, como digo, que utilizaban la pintura, utilizaban retoques, utilizaban el dibujo, utilizaban los recortes, utilizaban materiales diversos y bueno, combinaban entre el fotomontaje y lo que viene siendo el collage con otros soportes, con otras técnicas. El fin era crear un mensaje social, crear un mensaje político o crear un mensaje absurdo. Pero entre esas opciones que tenía, la verdad es que fueron viendo y pues experimentaron con esta técnica, y poco a poco pues fueron explorando temas, explorando cosas. Y no solo los dadaístas son exclusivamente fotomontajes, a lo que voy, sino que existe una gran vertiente de esta corriente, pero pues esto es lo principal por lo que se maneja en el libro y también por el tema que estamos viendo, ¿no? Si quieren buscar más información sobre los dadaístas, pues pueden hacerlo, hay mucha información, hay muchos libros, siempre por allá en internet uno siempre puede encontrar los materiales, puede encontrar videos de YouTube como el mío, como otros que siempre están buscando de manera conjunta apoyar el crecimiento educativo de YouTube, y pueden ir explorando otras vertientes y otras temáticas que les interesen, ¿no? No se queden solo con lo que yo digo y no se queden solo con un libro.
Siempre es importante seguir investigando y buscar la manera de encontrar el gusto en la investigación, ya sea que te guste leer, ya sea que te guste ver videos, ya sea que te guste escribir, no importa, pero busca siempre aprender. Y si yo te sirvo para que puedas aprender un poco, perfecto. Pero yo no tengo el conocimiento, todo el conocimiento, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Entonces, para aclarar eso y para invitarte también a que busque siempre aprender más, busque siempre, por usted personita que me está viendo, siempre busque crecer más y aprender más y llegar más lejos. Eso es lo importante, yo creo que eso es muy importante hoy por hoy. Pero bueno, el otro choque, la otra fecha que es en la cual se estipula es que, retomando la fecha, porque esto es como que algo muy básico, ¿no? Pero pues al ver que era como algo un poco sin sentido, esos artistas decidieron que en 1916 rectificaron, explicando, cuando John Herfield y George Gross inventamos el fotomontaje, era en su estudio de la zona de la ciudad de las 5 en punto de una mañana de mayo. No teníamos ni la menor idea de las inmensas posibilidades o de carrera espinosa pero jalonadas de éxitos que aguardaban al nuevo invento. Como digo, para ellos fue un boom, fue algo increíble porque, pues bueno, la pintura o el dibujo tenían un impacto y eso quiero que lo tengan en cuenta, tienen un impacto porque sigue siendo artístico y sigue siendo importante para el desarrollo de la sociedad como tal, pero también es importante decir que la fotografía tiene un impacto visual un poco más fuerte, en el aspecto de que si lo experimentas en el fotomontaje te vas a dar cuenta que tiene más peso un collage hecho de fotos que un collage hecho a base de dibujos o de materiales o de eso, porque no es lo mismo hacer un dibujo de un suceso bélico donde se demuestre, por ejemplo, en lo que había mencionado antes, de una persona que lamentablemente pasó a mejor mundo bajo un conflicto de violencia. No es lo mismo tener un impacto de un dibujo que, bueno, te impacta, te hace reflexionar, dices, wow, ¿qué está pasando? A, por ejemplo, ver la imagen y una imagen real al final de cuentas, o no necesariamente, pero el simplemente hecho de relacionar lo y humanizar, porque al final de cuentas estás viendo el ejemplo de otro ser humano, ¿no? O de un animal o de algo, ¿no? Entonces, el simple hecho de observar esa experiencia ya te hace como reflexionar y como que te impacta. Te impacta porque te pones a pensar el hecho de, bueno, esa persona fue real, esta persona existió, esta persona pudo tener más, pudo tener familia, pudo tener eso. Entonces se generaba ese impacto que con un dibujo probablemente sí te haga reflexionar y aunque sea un caso real, por ejemplo, no te va a generar tal vez el mismo impacto a entenderlo o a verlo, como digo, de un caso real, de una persona real, ¿no? De una situación real. Entonces, pues como que ambas sirven, ambas tienen impacto, pero pues obviamente el fotomontaje para los dadaístas, cuando, como ellos mismos dicen que lo crearon, pero en verdad lo redescubrieron, para ellos fue un boom, para ellos fue wow, con esto podemos crear cosas increíbles, con esto podemos expresarnos, con esto podemos mandarle a la sociedad corrupta y podrida y burguesa el mensaje que queremos, ¿no? Y generar este impacto. Y por otra parte, siguiendo con este choque de fechas, por parte de Hussman y Hannah Hutch, ellos sostienen que la idea nació en un verano del 18, cuando ellos se encontraban de vacaciones en la costa del Báltico, donde vieron en casi todas las casas una litografía en color con la imagen de un soldado sobre un fondo de barracones. Para hacer más personal este recuerdo militar, habían pegado un retrato fotográfico en el lugar de la cabeza. Eso es a lo que estoy diciendo. Como tal, no, ellos planteaban de que ellos ya lo habían visto, pero lo habían visto en base a una experiencia, no que ellos necesariamente lo habían creado, pero ellos lo habían logrado percibir a base de una experiencia. Entonces, pues existe esto, ¿no? Y ellos planteaban de que, pues no, ellos no, los otros artistas no lo habían creado, porque de manera popular lo había hecho una persona a la cual se habían encontrado y era un recuerdo militar y buscaba expresar como ese aspecto personal, ese aspecto uno mismo, ese aspecto introspectivo que hizo esa persona, en donde buscaba crear un ambiente, una emoción
que puede ser nostalgia, que puede ser, como digo, algo más personal y que puede ser como una apropiación de algo. Entonces ellos sostienen eso y bueno, ya hablé bastante de sobre cómo lo representaron, pero pues aquí está esto, ¿no? Por una parte plantearon los artistas a base de la creación del fotomontaje, los primeros, los que mencioné, que ellos lo crearon, ellos fueron los creadores y ellos son los inventores de esta técnica. Y por otro lado, los otros defendían de que no, que ya se había practicado antes y bueno, entienden que es una herramienta muy útil y obviamente la emplearon y la siguieron empleando y la van a seguir empleando, pero pues ellos no lo crearon, ¿no? Entonces estas dos diferencias de creación y pues es muy interesante porque ya estamos viendo igual el pensamiento y la ideología. Y cabe mencionar, como digo, que como ya había dicho, Herfield y George Grosz eran más antinazis y Ronald Hartman y Hannah Hutch eran más un ataque más hacia la sociedad burguesa. Ellos eran más comunistas, porque esa es la verdad, la ideología que ellos predicaban, y los otros eran más en contra de los regímenes autoritarios, aunque compartían un poco esta visión. Y bueno, retomando, ¿qué fue eso de que la representación del fotomontaje? ¿Qué temas? Bueno, ya lo había mencionado, pero vamos a volver a darle un pequeño repaso. Los dadaístas lo usaron porque ellos buscaban romper con las convenciones establecidas y cuestionar la lógica y la razón. Entre ellos, cada miembro desarrolló de maneras diversas y diferentes. Como el día había planteado, buscaban desafiar la razón, la lógica, lo estructurado, lo cuadrado, lo tal. Ellos buscaban romper, ser agentes disruptivos. Eran como medio punks, o sea, como esta corriente punk o esta corriente anárquica, ¿no? O sea, sin llegar a ser eso, pero tienen ciertas influencias, yo diría, o aunque todavía no había existido ese término como punk, ¿no? Pero es interesante pues ver que ellos eran como personas que buscaban una manera diferente de proponer y que hoy en día, por ejemplo, en el arte conceptual, que voy a dar un ejemplo, ya el arte conceptual pasó a ser como lo estructurado. Y ahorita yo diría que la manera de romper es buscar otras formas, ¿no? Entonces, como que siempre se mantiene esto en el arte y es algo muy común que vamos a ver en todo el tiempo. Lo que se hegemoniza, lo que se vuelve la regla general, el canon, lo que es el arte con A mayúscula, es lo que se busca romper. Siempre va a ser así. Se lucha, se lucha, se lucha, se lucha, se lucha. Se logra hegemonizar, se logra obtener esto que este es el nuevo canon, como nuestras vanguardias, las vanguardias, el impresionismo, el renacimiento, el romanticismo. Se logra. Una vez se logra, empieza de nuevo la lucha. Porque quieren ver ahora qué manera, que no, esa no es el canon, que este puede ser también arte. No, es que consigues, este no es el canon. Entonces es como muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las obras dadaístas. Y vamos a comenzar por Jedermann Sein Eigner Fußball, que fue elaborado el 15 de febrero de 1919. Fue el primer fotomontaje fechado, aparentemente, ya después veremos. Y es la primera obra, aparece Herzfelde con un balón por cuerpo, donde se yuxtaponen por vez primera dos fotografías para crear un todo nuevo. En esta obra podemos apreciar que literalmente se juega con el fotomontaje y como estamos viendo se utiliza algo muy realista y otra cosa completamente absurda, como va a ser una calabaza, ¿sabes? Pero estamos viendo como ya había dicho, esta forma de operar que es prácticamente como se operaba, ¿no? Que era hacer un absurdo, hacer una sátira, hacer una crítica social y todo por medio de algo que aparentemente no tiene sentido. Entonces, pues es la primera obra, para mi entender y para mí, de los dadaístas, porque el primer fotomontaje ya lo hablamos en el tema de la introducción. Entonces, pues es algo importante y pasemos con la siguiente. La segunda es la segunda parte de esta misma obra, por así decirlo, porque se divide y se encuentra una parodia. Es una fotogalería de líderes políticos muy importantes, muy poderosos en esa época y es denominado los más guapos del gabinete de Weimar. Y están puestos en un soporte que es un abanico
y se acompaña la leyenda, ¿cuál es el más bello? Que nos recuerda las postales satíricas finiseculares. Entonces es como una crítica a esta forma, ¿no? A estos líderes políticos que son importantes, son muy estoicos, muy poderosos y son rebajados a una absurdez y algo tan banal, algo tan común como puede ser un abanico, ¿no? Entonces, pues aquí ya vemos esta crítica social y ya vemos aquí esta importancia, ¿no? Que le daban al absurdismo, ¿no? Entonces, pues aquí están las dos obras de los dadaístas. Sigamos con el video. Y bueno, y ahora vamos a ver, ahora muy importante, ya pasamos de hablar de los dadaístas de Berlín y vamos a hablar ahora sobre los propagandistas y los constructivistas, perdón, rusos y cómo tenía un gran impacto en la publicidad, ¿no? En la publicidad que se distribuía en este país, ¿no? Bueno, desde el inicio de la Revolución Rusa, que es importante mencionarlo, se fomentó el papel del arte como modelador y reorganizador, ya que esto es algo muy común. El arte suele ser politizado y eso es algo que quiero que aprendan, que el arte puede ser politizado y puede ser algo muy establecido bajo una ideología. ¿Sí? Esto no significa que sea malo, que sea bueno, simplemente que pasa. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? En este caso se daba porque las personas, en la mayoría de casos, pues existían situaciones de analfabetismo, personas que no saben leer, ¿ok? Entonces, no podías poner un texto porque no te iban a entender. Entonces, la manera más sencilla y fácil de poder llegar a esta comunicación, este mensaje, era por medio de dibujos, pinturas, fotografías, propagandas y publicidad en la cual entra lo que estamos viendo que es el fotomontaje. Y eso lo vamos a ver, eso siempre fue, ¿eh? Casos muy antiguos antes del fotomontaje tenemos lo de la Iglesia Católica, que antes existía lo que es el arte religioso, que el arte religioso parte como un funcionamiento de enseñanza, ¿sí? Y de ideología. Tenemos este, que es parte para promover estas ideologías políticas en Rusia. Y por ejemplo, algo más actual que puede llegar a ser un poco polémico, me atrevería a decir, como digo, no significa que esté mal o esté bien, simplemente que es un arte que tiene como fin una ideología y un mensaje político muy establecido y promover esta ideología. Por ejemplo, hoy en día se está promoviendo mucho el arte con temáticas de feminismo y de equidad de género, con ideas políticas y con unas cuestiones y apartados muy establecidos o muy canónicos en base a lo que se quiere difundir y los mensajes que se quieren difundir, ¿no? En este caso, el que estoy mencionando del feminismo y de la equidad de género, por ejemplo, se promueve el poder de la mujer, o sea, la autonomía de la mujer, y también se promueven estas ideologías en cuestión de lo que viene siendo el respeto hacia las personas, ¿no? En teoría. Entonces es esto y ese tipo de arte que se crea en base a esto sigue ciertos regímenes o ciertas cosas aceptadas por la ideología y otras cosas que no son aceptadas por la ideología. Entonces, no significa que sea bueno, no significa que sea malo, me estoy metiendo tal vez en un tema polémico, puede ser, pero es importante que lo toquemos porque también es historia. Y creo que esta es una manera más fácil de entenderlo porque es un tema más actual. Pero pues bueno, regresando con el fotomontaje, es algo que pasaba mucho, como digo. Entonces, aquí se promovía mucho sobre la nación, ir en contra de los burgueses, ir en contra de las clases privilegiadas, apoyar al pueblo, ¿no? Y esta hegemonía. Y si bien de manera objetiva diré que es una forma de transmitir la información, y eso está bien. El arte tiene que ser expresivo y siempre va a expresar lo que el artista esté proponiendo, pero ya desde un punto de vista más personal, yo voy a decir, yo siento que el arte a veces, en una ideología, a veces se limita mucho la expresividad del artista, a veces no, o sea, depende. Ahí lo dejo en tela de duda por si a alguien le interesa, ¿no? Le interesa este tema.
investiguen también un poquito sobre esto, que es súper interesante, sobre el arte que ya está bajo la influencia de una ideología y una política y cómo funciona, ¿no? Porque eso es otro tema muy aparte, pero muy interesante. Entonces, si tienen oportunidad, investiguenlo, sé que les va a encantar y sé que pueden aprender mucho, mucho. Entonces, se los dejo por si a alguien les gusta. Entonces, bueno, como ya mencioné, pues era una propaganda visual. De manera más directa, eficaz, era fácil generar varias impresiones, varias distribuciones y se ponían a lo largo de toda la ciudad y pues las personas que pasaban visualmente veían el mensaje y lo entendían, ¿sí? Y no tenían que leerlos porque no podían, ¿no? Y pues, como digo, tenía la tarea de educar, informar y persuadir al pueblo para, se llama, para entender, ¿no? Porque este arte proponía dos cosas. Uno, que el arte era del pueblo y que no tenía nada que ver, o sea, que era del pueblo para el pueblo. Segundo, era un arte que promovía la educación y estas políticas, como te digo, un poco más comunistas, que bueno, que era lo que promovían. Y bueno, ellos partían de la frase, el fotomontaje es un nuevo tipo de arte de agitación que fue pronunciado por Gustav Klutzis, que fue uno de los constructivistas rusos que estuvieron por aquí en estos tiempos, pues trabajando, ¿no? En este tipo de corriente. Y que fue celebrada en Berlín ese mismo año, que también de esa misma forma Klutzis él afirma, es lo que digo, que aquí en ese tema de quién creó, están bien revueltos, nadie sabe y todos acuñen esa palabra, ¿no? Que él fue el primer fotomontaje, se hizo en la URSS en el 19 a 1920 y que el fotomontaje de agitación política vio la luz en la Unión Soviética. Muy patrióticos, como digo, muy socialistas, muy comunistas, que está aceptable para el momento en el que están viviendo, si era lo que pensaba el artista está bien. Y que también arguye que Lissitzky, que a finales del 21 abandonó Moscú y él se trasladó a Alemania. Entonces, ya tenemos este aspecto, esta propuesta, este esquema interesante. Y bueno, ellos partieron de los collages cubistas. Las características de este movimiento, ¿cuáles son? Bueno, que consistió en formas geométricas puras, linealidad, simetría, repetición, tipografías sencillas de palo seco, dominio del rojo y el negro, repetición, fotomontaje, entre otras cosas, ya que quiero explicar que es como el movimiento dadaísta, ¿sí? El fotomontaje era una parte del movimiento, más no era todo el movimiento. Era una forma en la que ellos se expresaban, pero tenían muchas otras formas, que era pintura, dibujo, como estamos viendo aquí, y eran figuras geométricas. Entonces jugaban mucho con la geometría y con las composiciones que se pueden hacer de estas funciones geométricas. De hecho, el constructivismo ruso viene del constructivismo, que uno de los, pues por decirlo, precursores podría ser Piet Mondrian, que jugaba mucho con la geometría. Entonces ya estamos viendo aquí cómo se interconecta la historia y cómo cada corriente, cada movimiento, cada artista le va dando como él sienta, se cómodo y la necesidad al momento de expresar una idea, ¿no? Y bueno, los principales temas de representación que ellos abordaban eran la propaganda para llevar al suprematismo a las masas y que el arte trascendiera la ideología política. Irónicamente, lo que estaban generando era una ideología política, aunque ellos planteaban salirse de las ideologías políticas y ser como un arte, una identidad visual, una identidad para todas las personas, una identidad en social, en masa. Entonces fue una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo, rescatándolo de las élites y la burguesía. En pocas palabras, ellos hacían arte que no, a diferencia por ejemplo de otras regiones que se han desarrollado que buscan generar arte como producto para venta y de esta forma obtener
un apoyo, un aporte económico y con ello poder seguir creciendo, ¿no? Ellos querían llevar el arte y que el arte fuera para todos y de todos y que no hubiera una implicación en el que las personas burguesas, que eran personas privilegiadas con grande cantidad de dinero y oportunidades financieras y materiales, pusieran o volvieran exclusivo su arte, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahorita con los análisis de dos obras de estos constructivistas rusos y vamos a abordarlas, vamos a ver qué tal, ¿no? La primera es La ciudad dinámica de Klutzis, que fue elaborada de 1919 a 1920, que bueno, el primer fotomontaje de la URSS, según él, obviamente, es que a veces suele haber mucho en el mundo del arte un poco de cuestiones de ego, ¿sí? Solo quiero dejarlo ahí. Según él, es muy parecida y es posible que precediera a una obra del mismo título y fecha. Es un fotomontaje con recortes fotográficos, papel de plata, gouache y lápiz sobre papel. Como digo, no solo es la fotomontaje, es fotografía, sino que hay más. Y se puede jugar con más recursos, más técnicas, más materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Las medidas son de 37,6 por 25,8 centímetros, cuadro pues normal, ni muy grande ni muy chico. Se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Letonia Riga. Tanto su idea como en composición, Klutzis supera el plano bidimensional para ofrecer una imagen de una ciudad liberada del plano gráfico, que rota libremente tanto sobre su eje como hacia la profundidad. Entonces está planteando ahí una composición diferente a la bidimensionalidad que a veces pueden tener las fotos, ¿no? Y cómo estas interactúan entre sí, ¿no? Y la segunda obra de los constructivistas rusos, no conseguí tanta información, estuve buscando bastante por internet, aparte de lo que me ofrecía el libro, pero la verdad es que no encontré mucha información, más que unas cosas muy técnicas, y bueno, lo voy a decir porque pues creo que es importante. Es URSS, Shock Project of the World Proletariat de Gustav Klutzis del 31, que la forma de la obra es, el formato de la obra es el fotomontaje, el material fue papel y la creación fue, como ya dije, del 31 y su tamaño es un cuadro muy grande, de hecho 128 por 104 centímetros. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado bastante tanto como yo. La verdad, les agradecería mucho si le dan like, si se suscriben, si comentan, porque este proceso de creación de videos es un trabajo bastante, no pesado, no lo diría así, sino es un trabajo bastante demandante. Te exige que estés leyendo constantemente, te exige que estés investigando y como sabrán, o no sé si sepan, yo soy un artista, yo soy un estudiante de artes visuales, por lo que estoy manejando ahorita el crecimiento del canal, estoy priorizando crear contenido, pero también estoy estudiando, ¿no? Estoy manteniendo una carrera. Entonces, si en algún momento llegase a pasar que no subo video, es porque probablemente esté muy ocupado con la carrera y tenga que atender, pero de ahí voy a estar siempre estando lo más pendiente y lo más motivado siempre para crear contenido porque yo quiero compartirles genuinamente esta información, quiero compartirles genuinamente el conocimiento y poder aportar a YouTube una forma educativa y una forma creativa también de poder adquirir la información. Y entonces pues si me apoyan estaría muy encantado de ello, estaría muy feliz. Y bueno, pues eso sería todo. Yo soy Caprices Magma y de verdad les deseo una excelente noche y de verdad espero que no solo se queden con la información, si tienen la oportunidad, sigan investigando, sigan creciendo su conocimiento, sigan intentando cosas nuevas y siempre intenten aprender más cosas, incluso arriesguense a aprender cosas que no necesariamente sean de su rama porque yo les digo ya de manera rápida, me gusta más la técnica tanto de dibujo como de pintura, es a lo que yo suelo trabajar, pero me encanta o me encantaría poder aprender otras técnicas que no son mi fuerte, como la acuarela, como la fotografía y como muchas otras cosas más, así que incluso la danza o el teatro son cosas que me llaman bastante la atención, así que no, no se pierdan esa oportunidad de intentar cosas nuevas y de aprender cosas buenas y correctas de otras áreas de la vida. Entonces, me despido, buenas noches y espero que tengan una linda noche. Cuídense.